Buenas compañeros, aquí Dredd, y el día de hoy les voy a hablar sobre 3 cosas de un fandom sano. Pues esto fue un poco difícil para mí de hacer, pues porque la verdad, siendo honestos, es muy difícil encontrar características buenas de un fandom. Y cuando tú ves a distintos fandoms, o ves a distintas personas que hablan sobre ciertos fandoms, siempre describirán que todos son tóxicos. De cierta manera no podrás encontrar algo positivo. Entonces tuve que analizar mucho las cosas y pensar que podrían ser buenas características, por lo cual tuve que quitar algunos fandoms que ya considero abiertamente tóxicos, que vendrían siendo el de Boku no Hero y el de Shingeki no Kyojin como tal. Entonces, tras analizar esto, tuve que pensarlo bien y encontrar que fandoms causan menos problemas. Entonces con esto ya di con las respuestas de los 3 fandoms, o bueno, no los 3 fandoms, las 3 características que se pueden considerar sanas de un fandom. Pero primero, antes de comenzar, les voy a recordar de que se suscriban y den like al canal. Sinceramente estoy adquiriendo más vistas, pero veo que muchos no se suscriben, así que por favor, eso también me sería de gran ayuda para seguir con esto del canal. Así que, sin decir más, vamos a comenzar. Una característica fundamental que considero de un fandom completamente saludable es que las críticas no les afectan, y esto es algo que he aprendido del fandom de Black Clover. El fandom de Black Clover es uno de los fandoms que más me he dado cuenta que ha sido muy criticado, pero no el fandom sino la serie en sí. Le han atacado a la serie de Black Clover como ustedes no tienen idea, y a este punto es increíble que todavía tenga una masa tan fiel que quiera tanto esta serie. No les afecta nada de lo que les han dicho, y sinceramente eso es una buena cualidad de un fandom, porque aceptan las críticas y no se dejan afectar por ellas, como es en el caso del fandom de Naruto. No voy a negar de que el fandom de Naruto tuvo unos inicios bastante tóxicos, peleándose con el fandom de One Piece, y bueno, todavía lo hacen, pero ya no en mayor medida como antes. Aparte de que la misma serie se ha destruido por Boruto, pero eso ya es otra cosa. Pero en sí mismo aceptan mucho de las críticas que se le dijo en su momento, o que se les está haciendo en su momento cuando la serie estaba en emisión, como la relación de Hinata con Naruto, tanto como la relación entre Sasuke y Sakura, etc. Aceptan todo eso y también aceptan que esto estuvo muy mal de parte del autor. Es algo muy positivo, honestamente, de un fandom, que le puedes decir cualquier cosa y lo acepta y no se anda con tonterías, e incluso apoya esas críticas reconociendo de que su serie tiene muchos errores. Esto es algo que encontrarás muy poco en series como Shingeki no Kyojin, y bueno, ya se podrán imaginar. Así que pasemos con la siguiente parte. No tienen guerras de chips o no tienen guerras de chipeadores. Sinceramente, algo que sí tengo que agarrar de forma definitiva es que un fandom, cuando tiene una guerra de chips, cuando hay peleas de chips, sinceramente arruina mucho este fandom. Y sinceramente esto me apoya mucho la idea, porque he visto algunas conversaciones de que muchas veces hay personas que solamente siguen la serie únicamente por los chips. Y siendo honestos, no interesan realmente en la historia y en la obra. Esto es algo que peca mucho el fandom de Shingeki no Kyojin, que sinceramente aceptan un mal final únicamente porque canoniza, entre comillas, porque siempre lo voy a decir, su chip. Y siendo honestos, cuando le hablas sobre la teoría de que pueden cambiar el final, se molestan, porque lo único que realmente les da miedo es que eliminen lo que se supone que canoniza su chip, entre comillas. Y honestamente no les importa que la historia quede mejor, aún así que tengan que sacrificar un chip. Es algo increíble. Lo mismo podrán encontrar en otros fandoms. O sea, un aspecto muy tóxico, pero que ya no es tanto, pero que todavía tiene y todavía se ven residuos de eso en el fandom de Bleach, es con respecto a la pareja de Rukia y Ichigo. Todavía podrás encontrar gente quejándose del final, porque Ichigo no quedó con Rukia. Solo por eso. De resto, entiendan este punto. Los chips arruinan una serie, arruinan un fandom.
Y el tiempo mismo me da la razón al respecto de eso. Es muy increíble. O sea, es algo que es ridículo y es sorprendente a la vez. Dios. No sé qué decir ya a este punto. Sinceramente ya no encuentro más que decir. Vayamos al último punto. Conocen su obra. Esto no tiene nada que ver con el argumento de la misma obra o conocerte los capítulos de pies a cabeza. Bueno, en parte sí influye, pero no necesariamente eso. Es decir, algo que hay que entender es que conocer una obra también implica conocer a su autor, conocer todo lo que tiene que ver con su franquicia. Cuando un fandom realmente conoce su obra, es que puede aceptar todo lo que venga del autor y saber el tipo de obra o el tipo de cosas que incluye. Siendo así, cuando conocen realmente la obra en la cual están leyendo, es cuando el fandom apreciar mejor dicha obra. Un fandom que conoce realmente a su obra vendría siendo, por ejemplo, el fandom de Dragon Ball. Ya este es un fandom que conoce tan bien a Dragon Ball que es muy consciente de que su autor nunca podrá hacer que Dragon Ball sea una serie Eiji. Podrás escuchar gente que todavía se queja y que está molesta porque Gohan no se convirtió como en el Gohan del futuro. Pero si conoces realmente la obra, si conoces realmente Dragon Ball y Akira Toriyama, te das cuenta de que Gohan nunca iba a ser así. Ese Gohan solamente existe en un mundo distópico, que tuvo que vivir en ese mundo, pero no era la versión más fuerte de Gohan. Siendo que la versión de Super, nos guste o no, es la versión más fuerte y ideal para Gohan, y es lo que quiere mostrar Akira Toriyama. Sé que hay obras como Dragon Ball Kakumei o incluso el muy famoso Tablos han mencionado de que quieren que Dragon Ball, el señor Tablos ha mencionado que quiere que Dragon Ball tome un rumbo más edgy, y Dragon Ball Kakumei muestra a Dragon Ball como de una forma más edgy. Pero siendo honestos, Dragon Ball nunca va a ser así. Dragon Ball nunca va a ser una serie Eiji, simplemente porque su mismo autor no le gusta las obras Eiji. Siendo así que ha mencionado el mismo Akira Toriyama de que su versión, la versión que más odia de Goku, es la que puso Toei, la versión más heroica, la que más le gusta al fandom. ¿Me están entendiendo? Un fandom de verdad conoce su serie e incluso acepta de que su serie nunca va a tomar ciertos rumbos, pero te sigue gustando igual. Y ahí es cuando empiezas a apreciar mejor la obra. Incluso, esto es uno de los problemas que también tiene el fandom de Shingeki no Kyojin, porque no conocen a Shingeki no Kyojin como tal. Yo tampoco puedo decir que conozco bien la obra, pero sé que el rumbo que le dio el autor no fue el adecuado porque el guión estuvo mal, o no escribió bien esa parte. Hay quienes dicen o acusan a los demás de no entender la obra cuando en realidad muchos aspectos no tienen sentido en dicho final. Y esto también es uno de los aspectos más tóxicos del fandom de Shingeki no Kyojin, porque no entienden la obra, solamente imponen sus deseos en la misma cuando en realidad las cosas no funcionan como ocurrieron actualmente. Esto también es algo muy positivo dentro del fandom de Naruto, porque conocen también la obra que les disgusta cuando su autor metió elementos que no iban para la misma, que vendrían siendo los alienígenas y las cosas tecnológicas. E irónicamente es también algo muy positivo del fandom de One Piece, porque aceptan que su obra tiene muchos errores y defectos y Oda nunca se va a poner los pantalones, que sinceramente lo aceptan. Ya llevan años en esto, me imagino. Conocer tu obra, la franquicia en la que estás, conocer a tu mismo autor, te puede ayudar para entender mejor tu obra y apreciarla mejor, sin tratar de imponer muchas cosas. Sí puedes decir que el autor pudo haber hecho ciertas cosas, pero sinceramente te tienes que dar cuenta de que estás leyendo una obra y se imponen los gustos del mismo autor. Es por eso que yo, en el fandom de Bleach, respeto mucho la decisión de Kubo de haber hecho que Ichigo quedase con Orihime, porque es su decisión y no la del fandom. Hay que recordar de que su obra está hecha a sus gustos y nosotros seguimos porque compartimos ciertos gustos. Porque también nos gusta la misma obra en sí, o sea, cómo escribe y cómo nos narra. Nos gusta lo que este autor nos está mostrando. Y nos disgusta muchas veces cuando no se respeta lo que se hace este autor. Es así como existe un verdadero fandom cuando quiere mucho una obra y la conoce a la perfección. Y a su autor también. Eso es la característica más positiva de un fandom, cuando conoce a su franquicia.
Bueno, espero les haya gustado este video. Esto fue un poco difícil de hacer porque encontrar características positivas en un fandom es difícil. Así que no tengo más nada que decir, espero les haya gustado este video. Aquí Dredd, no se lo olviden comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y compartir este video. Denle click a la campanita si quieren ver más de mi contenido. Aquí Dredd, nos vemos.